Elena fue presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, fue parlamentario, ahora es director de organización del Movimiento Ecológico de Venezuela. Y la primera pregunta es estos desórdenes del clima, el ambiente en el mundo, los tifones, el tema de la desertificación, la situación de las especies, el desequilibrio, el derretimiento de los polos, todo esto que está pasando más allá de las guerras y conflictos que siempre nosotros enumeramos. ¿Qué tiene que ver con el calentamiento global? Bueno, mira, es fundamental. Parece que nosotros en la política mundial no hemos entendido que el problema del calentamiento mundial está generando inclusive que poblaciones se desplacen de un lado para otro. Este problema que tenemos de clima en sitios donde hacía muchísimo calor, ya la gente no aguanta determinados calores y se traslada a sectores más fríos, independientemente de su condición social, si busca trabajo o no busca trabajo, porque es que además el ambiente lo está llevando allá. Cuando hay demasiado calor no se puede ni siquiera producir los cultivos. Y luego por otro lado tenemos zonas de deshielo, zonas con problemas, y entonces eso hace también que la población se traslade. Pareciera que estamos en un proceso donde la gente nada más que está viendo lo interno y no lo externo. Ahora, Venezuela tiene que observar esto, también actuar, porque hay muchos problemas aquí ecológicos, ambientales, ¿no? Terribles problemas ambientales. Fíjate que, por ejemplo, aquí se habla de los problemas de salud y no se dan cuenta que hay dos elementos que están trabajando en contra de la salud. El agua es un problema terrible, no solamente a nivel mundial, sino a nivel de Venezuela. Y no estamos haciendo nada, sino más bien contaminando. El problema de los bordaderos a cielo abierto de basura, donde se contamina, todo eso va en contra del ciudadano y va en contra de su salud. Y entonces un problema ambiental se ha convertido en un problema político. Entonces ahora no tenemos insumos para eso. Yo creo que si abordamos desde dos ángulos, que sería el problema del agua, el problema de los vertederos, bajaríamos los problemas de salud y estaríamos contribuyendo desde el punto de vista ambiental a un problema político que tiene el país. El Colegio de Ingenieros ha señalado algunas soluciones, sobre todo en temas de la basura. Sí, yo creo que los profesionales en términos generales, los expertos, no solamente el Colegio de Ingenieros, yo creo que están otros colegios profesionales, hemos unido fuerzas simplemente para presentar propuestas, porque yo creo que el país está cansado de gente que se la pasa criticando. Yo creo que la gente empieza a querer tener propuestas definidas sobre temas en particular para salir de la situación en que estamos en este momento. Y en materia ambiental, ¿por qué un partido ecológico? ¿Por qué un partido verde en Venezuela? Mira, yo creo que en el mundo está una revolución verdaderamente, que es la gran esperanza verde del mundo, que es la sustentabilidad en todas las acciones que tenemos. Si aquí nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, porque hicimos un estudio y quiero abordar el tema desde el punto de vista que se hizo un evento donde estuvimos estudiando no solo los problemas internos. ¿Eso fue el fin de semana? El fin de semana. ¿En qué consistió el encuentro? Bueno, fue un encuentro donde tuvimos inclusive personas que fueron a darnos algunas charlas sobre el problema, por ejemplo, de los derechos humanos, que no se está abordando con fuerza en el mundo, sobre algunos... Además el ambiente es un derecho humano, ¿no? Sí, pero además tenemos otros derechos que no estamos abordando, porque es la confluencia de muchos derechos. La ecopolítica trata de buscar el equilibrio entre el hombre, las actividades del hombre y el ambiente. Cuando se logra un punto de equilibrio, nosotros lo llamamos como una trilogía, en el centro está el equilibrio, y logramos el equilibrio simplemente la actividad del hombre, la que sea, la que tú quieras hacer, en consonancia con el ambiente y en función del hombre, logra la ecopolítica. ¿Y había presencia de todo el país en ese evento Sí, de ustedes? gracias a Dios, yo tengo que decir con mucho orgullo que el movimiento ecológico ha logrado penetrar todos los estados, y donde no hay una organización como tal, hay una célula, hay gente trabajando en el ambiente, porque entienden inclusive la necesidad de restaurar sus ríos, sus mares, su ecosistema, inclusive la relación y el reencuentro que tenemos que hacer los venezolanos. Ahora, ese movimiento no solamente nacional, es internacional también, ¿no? Por supuesto, nosotros pertenecemos a la Global Green. La Global Green es el compendio de muchos partidos que tiene como elemento fundamental, como aquí en Venezuela está la Constitución, el elemento fundamental es la Carta de la Tierra. Y ahí se tocaron temas, por ejemplo, el respeto a la vida, que es fundamental, y nosotros se tocó desde el punto de vista nacional. En este momento pareciera que el respeto a la vida no se lleva, tenemos una cantidad de muertos, hay que empezar por rescatar ese drama que tenemos, pero a nivel internacional exactamente igual. Ahora, ¿tienen algunos representantes en organismos parlamentarios o asambleas legislativas o consejos municipales del Movimiento Verde? Sí, bueno, en Venezuela realmente este es un movimiento nuevo, pero en el mundo entero tenemos representantes. En Europa, en el Parlamento Europeo, ya inclusive hay dos comisiones que manejan los verdes, e inclusive en Latinoamérica también, y nosotros tenemos que decir también con orgullo, bueno, que tenemos algún concejal, hemos llevado algunos ¿Pero alcaldes. piensan presentar candidatos para los aspectos latinoamericanos, los parlamentos o también el Parlamento Nacional? Claro, es que es fundamental. Si yo creo que la ecopolítica empieza a ser el equilibrio entre las partes antagónicas que hay en el país. Nosotros necesitamos un punto de equilibrio, una diferencia. Por eso el movimiento ecológico es un movimiento de opción
y de proposición. Y yo creo que el país está buscando es eso, un movimiento. Colombia tuvo un candidato para presidente del Movimiento Verde, ¿no? Sí, que fue Atalas Mucus, en un caso que fue Que sacó candidato. 4 millones de votos, creo. Sí, inclusive en Brasil, en las elecciones pasadas, y que ahora, aunque va con el movimiento de izquierda, pues simplemente una mujer ecologista en esencia. Sería la primera presidenta de América Latina verde, candidata ecológica. Sí, yo creo que tiene el perfil perfecto. Además, Brasil... Ella fue ministro del Ambiente de Lula. De Lula. Y entonces... Y ahora enfrenta a Dilma Rousseff. Ahora enfrenta a Dilma Rousseff porque ella considera que el problema ambiental fue el problema que Brasil va a tener que en el futuro, lo que es la selva amazónica, que además nosotros somos parte de eso. Toda esta zona de Latinoamérica es la que tiene la mayor cantidad de agua y el agua va a ser el combustible del ser humano para el futuro. Ahora, ¿ustedes piensan también formar cuadros en lo que es esa ecopolítica, ideología de lo verde, las grandes corrientes políticas en el mundo verdes, cómo trabajar en función de los grandes problemas? Sí, yo creo que Venezuela debe salir del político improvisado al político preparado. Y nosotros vamos a realizar una serie de eventos y de cursos donde inclusive creemos que eso debe llevarse a la forma de diplomado para que cualquier persona, indistintamente de su ideología, tiene que estar preparado. Aquí hay gente que se lanza para las alcaldías y no sabe hacer ordenanza. Y en este momento en el Distrito Federal tenemos una ordenanza del año 89. No puede ser que una ciudad capital a este nivel de altura, la ordenanza tiene en el año 89. ¿Y dónde piensan empezar a hacer cursos para motivarlos hacia el tema ecológico? Sí, bueno, nosotros tenemos el primer curso, probablemente lo haremos en el estado de Aragua, primero porque una universidad se prestó a colaborar con nosotros, que es la Universidad Bicentenaria, tenemos otros organismos como Funvive, y bueno, vamos a hacer un cuadro. Desgraciadamente se paró un poquito porque originalmente éramos poco ambiciosos porque íbamos a llevar algo pequeño, pero ahora la gente ha pedido que hagamos algo de ecopolítica, no solamente que sea desde el punto de vista de la ecopolítica, sino que lleve un buen mensaje para preparar a esos muchachos, nuevos líderes en el país, de la tendencia que sea, que tengan el tema ambiental en las venas para la sustentabilidad de los alcaldes y las gobernaciones que están por venir. En otras partes del mundo, ¿hacia dónde tiende el movimiento verde dentro de la famosa clasificación izquierda y derecha? Mira, yo creo que el movimiento verde es un movimiento expresamente de equilibrio. Yo diría que no está ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente es un movimiento de equilibrio. Igual que la naturaleza, un ecosistema lo que busca es el equilibrio entre las partes. Ustedes ven que pueden vivir en cualquier sector que usted vea, un jardincito, lo que sea, tenemos el mecanismo de poder ver eso, pero sin embargo, si no logramos el equilibrio, tendremos problemas. Por eso es que el movimiento ecológico es un movimiento de equilibrio, por eso dijimos que somos una opción de proposiciones que tenemos que hacerle al país. Veamos precisamente esta nota que tiene que ver con instrumentos de pesca, formas de trabajar el agua, sobre todo en materia de pesca, pero siempre con métodos antiguos, respetando la ecología. Hay quien cree que este padre y su hijo son las únicas personas en Malasia que continúan utilizando sus oídos para pescar. Aseguran que los distintos peces hacen distintos sonidos y ellos escuchan con atención para encontrarles. Sobre todo utilizamos nuestros oídos, pero después de un rato es como si pudieran ver. Incluso, aunque los peces estén muy lejos, puedes sentirles e ir en esa dirección. Hemos hecho esto durante mucho tiempo, así que conocemos en qué parte del mar están los peces. Hay bolsas aquí y allá. Cuando escuchas es como si miraras a través de un espejo. Puedes ver cabayas, sardinas, pero nosotros solo buscamos gelama, un tipo de corvina. Ahora tengo a mi hijo como aprendiz. Cuando tienes un aprendiz y hace mucho frío, en la mañana le puedes pedir que vaya él primero. Por supuesto que me siento bajo presión. Quiero ser bueno y ser capaz de salir al mar por mi cuenta, pero por el momento aún no puedo. Malasia ha perdido más del 90% de sus reservas en los últimos 40 años por la explotación pesquera y su ecosistema amenazado. Los malasios comen una media de 56 kilos de pescado por persona al año, mientras que la media anual se sitúa en los 20 kilos. Cada año cambia mucho en términos de captura. Se está reduciendo por el uso de la pesca de arrastre.
Una vez más, como en los últimos 4 días, Harum y su tripulación regresan con las manos vacías. Cuando te las arreglas para atrapar algún pez, te sientes genial, pero cuando no, te sientes muy desmotivado. Yo no tengo mucha educación, así que no puedo hacer mucho más. Solo sé cómo salir al mar. No quiero ver morir esta tradición. Uno de los temas que los movimientos ecológicos han venido señalando y han alarmado al planeta es el tema de la biodiversidad, cómo están acabándose las especies animales y vegetales, cómo desaparecen cantidades de especies de aves, por ejemplo, y cómo el hecho de cortar la madera sin ninguna racionalidad acaba con los bosques. En eso, en Venezuela, caso de Limataca o la contaminación del lago de Maracaibo, el lago de Valencia, ¿qué están haciendo ustedes en el movimiento ecológico? Mira, nosotros hemos hecho varias propuestas, inclusive la estamos haciendo con un estudio singular. Simplemente nosotros vemos cómo se contamina el lago de Valencia, que además tiene que ver con poblaciones, que llega desde en Valencia a Maracay y luego en la trasvase le llega a Caracas. Nosotros muchas veces toda esa agua contaminada la envían de nuevo a Caracas y aquí con el agua no se está trabajando oportuna y eficazmente como debe decir. En el caso, por ejemplo, de este tipo de eventos que vimos ahorita recientemente, la pesca de arrastre, eso es terrible lo que está pasando. Nosotros tenemos que permitir la recuperación de los mares, permitir la recuperación de la tierra. Por eso es que nosotros hablamos de un sistema sustentable de fuerza y con una propuesta definida y política en ese sentido. ¿Dónde pueden tener ustedes la información necesaria para Mira, que quieran nosotros acercarse? tenemos una página web que se llama Movimiento Ecológico de Venezuela y tenemos un Twitter que lo estamos muy activando porque ahora se usa mucho esto, que es M de movimiento, M ecológico y Venezuela abreviado. O sea, el @ M Movimiento Ecológico de Venezuela. ¿Algún documento que la gente quiera conocer sobre el tema ecológico? Sí, ¿Pueden hay- pedirlo directamente a ustedes? Sí, ellos pueden perfectamente sobre el tema, por ejemplo, del lago de Maracaibo. Nosotros tenemos unos temas específicos, inclusive hay una propuesta para la siembra del manatí, ya que el manatí es un animal que logra capturar la bora y la legna. Entonces, ¿para qué gastar dinero en ello cuando podemos rescatar una especie y hacerlo sustentable? Y así, por ejemplo, en el caso del Delta tenemos propuestas. En la mayoría de las ciudades del país tenemos propuestas con respecto a los vertederos, porque hay un decreto que dijo que hace 2 años había que quitar todos los vertederos a cielo abierto de basura y convertirlos en rellenos sanitarios. Bueno, se ha violentado la misma norma hecha por el mismo gobierno. Entonces, lo que queremos es que el gobierno solo no lo puede hacer y tenemos que ayudar a que eso se acabe. Además, me decía usted que ahí tienen lo básico de la ideología, de la política, de la ecopolítica, la pueden pedir como documento Claro, oficial. tenemos 2 grandes documentos que inclusive los sometemos a la que la gente lo estudie, pero está lo fundamental. Nuestro esquema, por ejemplo, es el girasol, porque creemos que el girasol es la energía, es el sol, y dentro del girasol se produce todo un equilibrio de ecosistema. Eso es importante porque eso es un esquema. Pero además hay una ideología clara y definida. Pueden consultarles a ustedes información sobre esto. Claro que sí, estamos a la orden, los invitamos a que nos contacten, con todo el cariño del mundo le damos la información y los recibimos con los brazos abiertos. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo Miquelena, precisamente expresidente del Colegio de Ingenieros y ahora coordinador en materia de organización del Movimiento Ecológico de Venezuela. Nosotros vamos a seguir más adelante tratando de hablar con un profesor de la Universidad Carlos III de España, Jesús Oroto Conis, para ver un poco lo que pasa en Europa en estos momentos y sobre todo la situación difícil de Europa frente a Ucrania. Más adelante estamos llamando hacia Madrid a ver si podemos hablar con él. Ya regresamos.